Yo me he puesto a pensar en esta mujer cuando la traían acusada y la pusieron a los pies de Jesús. Pero yo me puse a pensar qué habrá sido de la mujer luego de esto, qué habrá pasado con ella luego. ¿Y por qué yo estoy pensando esto? Porque hoy yo veo a la iglesia aturdida con un pasado. Es que justamente donde ella se encuentra con Jesús, su vida cambia. Es que si ella ha entendido el mensaje de Cristo, ni yo te condeno, su vida tiene que ser otra desde ahí en adelante. Es decir, que Jesús le estaba dando a ella una vida nueva, sin condena. ¿Se da cuenta? Pero yo me puse a pensar, Señor, ¿qué habrá pasado con esta mujer luego de que se encuentra con vos? Luego que recibe tanta acusación y estuvo ahí de recibir las pedradas y de morir, porque ella se equivocó, porque ella pecó, porque ella transgredió la ley judía. ¿Qué habrá pasado con esta mujer? Y es la preocupación de mi corazón, porque muchas veces el cristiano se encontró con Jesús, fue perdonado por Jesucristo. Jesucristo se llevó los pecados, dice así en la cruz del Calvario, y dice que nos lavó y nos puso un nuevo corazón y una nueva mente. Pero luego seguimos caminando con Jesús, pero pareciera que vamos arrastrando el pasado. Pareciera que, como esa película que dice, mi pasado me condena. Pareciera que necesitaríamos otros métodos para que nosotros podamos realmente vivir sin esa condena. Y eso es lo que me motiva a hablarles esta noche. La mujer adúltera viene acusada por la ley y por las personas, pero en el momento en que se encuentra con Jesús, Jesús mismo le quita la condena. Jesús mismo le dice, ni yo te condeno, ninguno te condenó, porque ninguno estaba libre de pecar. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa con la mujer luego? Porque ella se iba a encontrar con estas mismas personas, iba a tener que vivir, escuche lo que le voy a decir, iba a tener que vivir en el mismo entorno, en su barrio, no sé dónde viviría. Los acusadores, dice que había ancianos, niños, iban a volver a ver a esta mujer. Es decir, que ella, Jesús le quita la condena, pero ella tenía que empezar a vivir creyéndole a Jesús. Y muchas veces nosotros como cristianos recibimos a Jesucristo y volvemos a donde siempre hemos estado, porque ahí es donde vivimos, pero el entorno no se va a ir. Lo que ha sucedido antes no se va a ir. Nunca va a haber algo nuevo si no queda anulado lo viejo. Lo que Jesús hace con nosotros es hacernos nuevas criaturas. No te dice que lleves una parte de lo de antes. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a estudiar bien este versículo. ¿Sabe que cuando estaba aquí yo estuve allá, fue el pastor Cristian a orar, y le digo, pastor, siento el Señor
creo que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 algo, donde habla de la cena del Señor. Jesús, hablando con los discípulos, toma la copa y le dice a los discípulos: miren bien esta copa, porque esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces yo pensé automáticamente en el Señor, pero no pensé en la copa, sino que pensé en la sangre que había dentro de la copa. Y esa sangre tenía la vida de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo me lleva a ir más allá y me dice: bueno, fíjate en la vida de Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Un muchacho de 33 años que vivió toda su vida consagrado a Dios. Un muchacho que fue tentado en todo, agredido por todo y fue muerto por los pecadores. Él dio hasta la última gota por tu vida y por mí. Bueno, pues esa gota y esa sangre que estaba en esa copa, Jesús la levantó y dijo: por favor, esta copa es la seña y es lo que va a sellar el pacto y el trato con mi Padre. ¿Se da cuenta? Ahí estaba toda la vida de Jesús representada en ese vino, y la vida de Jesús está en la sangre, y la sangre iba a ser derramada como cada minuto de su vida, desde que nació hasta los 33 años, estaba en esa copa, porque iba a beber la copa más amarga, que era la muerte. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Entonces, eso representa cada segundo, cada minuto de Jesús consagrado al Padre por vos y por mí. Eso representa la entrega de un muchacho sencillo y humilde como Jesucristo, pero que ha entendido que su vida iba a partir en dos el mundo, y que hoy nos llamamos, que estamos viviendo en el año 2019, porque hubo alguien con una sangre santa, un precio muy alto que han pagado con su vida, y desde ahí hasta ahora estamos viviendo, diga conmigo, un nuevo trato con Dios. Un nuevo trato ha hecho Dios con tu vida. Lo que había antes ha quedado atrás. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús, cuando yo estaba viendo la palabra y siento que hay que hablar esto a la iglesia, porque la iglesia cada vez que tome el vino tiene que pensar en que es la vida de Jesús, que le ha quitado la condena hacia un infierno y que le ha dado una nueva vida, pero que esa nueva vida no es para después, sino que la vida fue recibida en el momento en que la sangre de Cristo fue derramada en mí. Me dio vida, y la vida de Cristo está en mí. Quiere decir que yo he resucitado de entre los muertos y que he sido sepultado con Él, pero ahora he resucitado, y el hombre viejo ya no está más, ni tiene poder para vivir conmigo, porque hay alguien que ya vive en mí, que se llama Espíritu Santo, y que por medio de Él yo hago morir al hombre de la carne. Aleluya. Él es el que tiene el poder. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo vive? Pues ella tiene que haber entendido lo que Jesús le estaba dando ese día. Por eso cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice, con la mujer también que se encuentra a pedirle agua en Samaria, la samaritana, también le dice: si vos supieras lo que yo tengo para darte. Ahora, ¿usted sabe eso? ¿El cristiano sabe esta noche lo que Jesús tiene para darte? ¿O lo que Jesús ya te ha dado? El problema no está en lo que nos ha dado Jesús. El problema está en que yo no lo estoy desarrollando en mi vida. Yo no estoy viviendo en el poder de la sangre y del nuevo pacto que hay y que hizo Dios conmigo por medio de su Hijo.
Es que así vivían los apóstoles y los discípulos. Por eso ellos, cada momento que se reunían, compartían la cena del Señor y recordaban a Jesús. Pedro dice: no es que tan solo nos han contado o nos han dado fábula, sino que nosotros hemos tocado el verbo de la vida. Él ha estado con nosotros. Hemos escuchado al Padre que dijo desde los cielos: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Nosotros hemos estado con Jesús, dice Pedro, entiéndanlo. Pero Jesús dijo algo muy importante: más bienaventurados son los que no vieron nada, pero creyeron en mí. Amén. Así que si ustedes y yo no hemos visto a Jesús, somos más bienaventurados. Y dice que hay ángeles que están anhelando ver las cosas que usted y yo hemos recibido en este nuevo trato con Dios. Segunda de Corintios 5:17. El tema está en estar en Cristo. Diga conmigo: estar. Esa es una posición del cristiano. ¿Usted está hoy en Cristo? Yo estoy hoy en Cristo por su gracia. Por eso es que Pedro hasta el último los martirizaba diciendo: aunque ya les he dicho muchas veces, cuídense de esto, anden por aquí, manténganse firmes, lo voy a seguir diciendo, porque quiero que estén en Cristo. Y estar representa el presente, es una posición de tu vida. Amén. Amén. Entonces, mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Amén. No puede haber algo nuevo si lo viejo no suelta. Usted puede estar tratando de vivir a Cristo, puede estar concurriendo a muchos métodos terapéuticos para vivir a Cristo. Usted puede leer 10.500 libros que le traten de enseñar cómo vivir a Cristo. Usted puede renunciar 7.500 veces a la vida vieja, pero si su corazón no se ha desprendido de lo viejo, no se ha arrepentido y no ha entendido que Jesucristo le hace nueva toda su vida, aún va a seguir trasladando esa vida vieja hacia donde usted esté yendo. Amén. Dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Qué fuerte que habla la Biblia de las cosas. Mira cómo le llama: cosas viejas han pasado. Hay muchos métodos, hermanos, para renunciar. Yo era uno de aquellos que también entendía que había que renunciar tal y cual maldición y cual pecado. Pero yo entiendo de que en Romanos capítulo 10, versículo 10 dice algo: la salvación viene cuando yo confieso con mi boca. Y hoy en día hay muchas doctrinas que dicen que tenemos que declarar con la boca. Pero no es la boca nada más, cristiano. Es la boca y el corazón. Porque si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, soy salvo. Pero también debo creer con el corazón. Porque si yo confieso solamente con mi boca y con mi corazón aún no he sido arrepentido ni contristado, ni he aceptado la vida que me está dando Jesucristo, no ha pasado nada. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ver bien la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice de una manera. Diga conmigo: la palabra de Dios tiene su contexto y se somete al espíritu de la palabra.
Quiere decir que yo la puedo cambiar para donde sea, pero no va a producir vida en nadie. La palabra produce vida en el cristiano o en cualquier otra persona que crea, ¿verdad? Cuando yo a la palabra la acepto debajo del contexto que está siendo dada por Dios. En ese momento yo estoy siendo alimentado y estoy siendo renovado en el entendimiento. Ahora, si yo recibo una palabra que no viene de parte del Espíritu Santo, ya está entrando en mí una confusión y me está entrando una enfermedad espiritual. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que ver bien que Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios es sin límites. ¿Se da cuenta? Es sin límites. Por eso es que el Señor, en ese momento, esta mujer le pudo decir, pero saben, el corazón mío se me iba más allá y me decía, pero mira como muchas veces cuando vienen a orar, cuando vienen a que uno le ore, las personas vienen y están buscando que uno que es hombre y es un simple hombre puedas hacer algo por esa persona. Yo no puedo hacer nada más que tratar de reconciliar a esa persona con Dios. Pero si esa persona sigue creyendo cosas que no son las que Dios está dando, esa persona nunca es libre y nunca es sana. ¿Se da cuenta? Mire, había muchos que estaban confundidos y que no entendían todavía lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Vamos a ver en el libro de Hechos, uno de ellos fue 10:15, hermana, fue Pedro. Pedro, a pesar de ser el apóstol San Pedro, el Hijo de Dios y el discípulo, Jesús le hace entrar en un éxtasis para que él vea que él tenía que llevar la palabra a los gentiles. Amén. Ustedes se cuentan cómo nosotros a veces también nos estructuramos con la religión, nos estructuramos con muchas cosas, porque no nos ponemos a leer la Biblia y a pensar y que el Espíritu Santo nos diga, esto es por acá. Entonces Pedro también estaba siguiéndolo a Jesús, hacía milagros, daba la palabra, se convertía en 3,000. Sin embargo, en su corazón todavía habían cosas del pasado, había cosas de la ley todavía que él no había todavía entregado a Jesús. Te quiero decir una palabra, tal vez estás buscando sanidad y yo te quiero decir que en Jesucristo está la sanidad, pero Él está esperando que empieces a buscar en lo nuevo de Jesús y no en lo viejo de Moisés. Amén. Mire, Pedro dice, y volvió hacia él por segunda vez y le dijo el ángel, lo que Dios lo limpió, no lo llames tú común. ¿Por qué? Porque él veía un paño donde había cerdos, y donde para el judío el cerdo es el animal más inmundo, como una maldición. Entonces él veía que eso le mostraba, pero el Espíritu le estaba diciendo que le vaya a dar la palabra a los gentiles, que rompa la estructura. Diga conmigo, voy a romper la estructura. Que vaya a los gentiles, anda a los católicos, anda a los judíos, anda a donde te está llamando el Señor. No vayamos nada más a los que muchas veces nosotros somos grandes héroes para llevar la palabra donde hay mucha necesidad, pero a veces, como a Moisés, el Señor te habla y te dice, anda al faraón. Pero ¿cómo voy a ir al faraón? Sí, anda al faraón, porque yo te voy a dar y te voy a poner palabra y yo te voy a dar algo que él va a ver y te va a respetar. ¿Y qué me vas a dar, Señor? Y bueno, las señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos
y hablarán nuevas lenguas. Amén. Amén. Son las promesas. Entonces yo tengo que estar enfocado en la promesa de Jesús. Mire, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Se da cuenta, Pedro seguía antes, seguía viviendo de una manera. Pero ¿por qué lo llevo acá a la iglesia esta noche? Porque Jesús hace nueva todas las cosas. Mire, en este tema de lo que es la condenación, hoy hemos cantado sobre eso, y lo que es el pasado y lo que es cómo estamos viviendo actualmente. ¿Realmente estamos teniendo libertad de nuestra vieja vida? ¿Realmente estamos teniendo libertad o no? Tenemos que entender que esto es un proceso. Pero hay cosas que esta noche yo quisiera tirarlas un poquito abajo. Por ejemplo, todavía se sigue creyendo de que es basado en Éxodo, en los mandamientos donde dice te visitará la maldición por tercera, cuarta generación. Amén, son los mandamientos. Pero yo quiero decirte que si tú digas, si estoy en Cristo, no hay ninguna condenación. Pero esto está pasando en las iglesias y en muchos lugares, y renunciamos y creemos que todavía estamos teniendo maldiciones generacionales. Y tal vez la palabra no sea para los líderes hoy, pero el Señor me dice, vos tenés que hablar de esto porque hay muchas personas que hoy han llegado por primera vez y también ellos tienen que abrir los ojos, porque conoceréis la verdad, ¿o no? Y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, mire, cuando Jesús se encuentra nuevamente con un ciego, San Juan capítulo 9, versículo 1, se encuentra con ese ciego ahí, y estaba este hombre que había sido ciego de nacimiento. Entonces dice que cuando Jesús pasa, lo primero que le preguntan los discípulos, cuando a veces traen personas y oramos por las personas, esto que le quiero decir se tiene que entender bien. Estoy hablando cuando vienes sin Cristo y cuando eres cristiano. Lo que yo quiero tirar abajo es cuando ya somos cristianos. Estamos hablando del nuevo pacto. Jesús estaba ahí, estaba el ciego, y los discípulos le preguntan, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo que la ceguera de este hombre era por el pecado que había traído la generación anterior, su papá, y luego él. Pero Jesús le dice, ni este pecó, ni sus padres. Esto quiere decir, no es consecuencia del pecado de él ni de sus padres, sino que esta enfermedad es para que la obra de Dios se manifieste. Escúchame bien, vos que estás acá esta noche y que estás luchando con tu pasado y que todavía hay cosas que no entendés y todavía hay situaciones en las cuales vos te encontrás sufriendo. Yo te quiero decir que todo eso el Señor te lo va a sanar. Amén. El Señor lo va a sanar a su debido tiempo y a su debido proceso. La salvación se la obtiene instantáneamente, pero el proceso de santificación por medio del Espíritu Santo, ese va de gloria en gloria. Y estamos hablando de una revelación en el entendimiento. Ahí estoy entrando a lo que es una revelación. ¿Se da cuenta? Entonces este hombre no era por una maldición que estaba así, sino que era justamente porque lo que él tenía, con lo que él había nacido,
Dios lo iba a usar para que la gloria de Él, sola de Él, sea muy grande en ese pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso es que todas estas cosas, a veces una enfermedad nos hace enojarnos con Dios, enojarnos con la enfermedad. Pero nosotros tenemos que ver bien si realmente esto está ocurriendo de esa manera. Mire, vamos a ver algo muy importante. Acompáñame al libro, por favor, de Jeremías, capítulo 31, versículo 29. El Señor adelantándose y hablando para un nuevo pacto. ¿Cuántas veces hemos creído que lo que estamos viviendo es por una maldición generacional cuando somos cristianos? Amén. ¿Cuántas veces nos han engañado? Muchas veces de esta manera, y a veces hemos creído porque no conocíamos tampoco la palabra. Aún uno que está hablando ha creído muchas veces esto, ¿sí? Pero quiero decirte que el que es cristiano tiene la mente de Cristo, y no puede haber nada oscuro ni nada que esté tratando de impedir tu libertad y tu felicidad. Amén. Amén. En Cristo está la plenitud de todo, está todo lleno para tu vida de parte de Dios en Cristo, en su Hijo. No necesitas nada más que al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Mire, en aquellos días, dice, no dirán más, dice Dios, las cosas viejas pasarán. Dice, los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Quiere decir que yo voy a pagar por lo que ha hecho mi papá. No es que el padre era alcohólico, el hijo va a ser alcohólico, y declaramos esto, ¿no? Y mi hijo también tiene que ser alcohólico. ¿Se da cuenta? En el caso de una enfermedad o de algo biológico, por ejemplo, yo he nacido con una válvula del corazón obstruida y enferma, pero es congénito. Entonces, eso también dice que se puede trasladar a los hijos. Pero en el caso de lo que es muchas veces lo que es lo espiritual y lo que es condenatorio, Dios nos está diciendo, ya no van a decir nunca más que la culpa la tuvo el padre, entonces el hijo también va a cargar con esa culpa del papá. ¿Sabe que a veces nos convertimos en supersticiosos? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Supersticioso. Es como que creemos muchas cosas. Y te voy a decir algo, no son los demonios los que te están atando. No son las huestes de maldad las que te están atando. Lo que se está atando es uno mismo creyendo cosas que no son verdaderas. La peor atadura es la confusión, y eso sí es espiritual, porque eso te va a hacer vivir de esa manera y no como la que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para darnos una nueva vida, donde nos dará vida y vida en abundancia. Así dijo Jesús, vida y vida en abundancia. El Señor dijo esto. Nunca más van a decir de esta manera. A veces tenemos que renunciar tantas veces a nuestros pecados y costumbres del pasado, pero si nuestro corazón no está arrepentido, nuestra boca no tiene validez. ¿Se da cuenta? No hay receta humana que nos pueda reemplazar la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Mire Hebreos 9, 13 y 14 lo que dice acá.
9, 13, 14. Hebreos capítulo 9, versículo 13, 14. Usted sabe de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto que hizo Dios por medio de Moisés con los judíos, con el pueblo de Dios, entraba el sumo sacerdote una vez al año y ofrecía sangre de los animales para expiación de los pecados del pueblo, para pedir perdón. Y Dios perdonaba, depende cómo estaba el sacerdote. Pero esa sangre era de animales. Pero dice la Biblia de que eso Dios perdonaba, pero dice que el pecado seguía estando en la conciencia. Qué bueno que es Jesús, ¿no? El día que Jesús me perdonó, yo sentí el perdón en mis espaldas, en mi conciencia, en mi corazón, y la siento cada día. Por eso es que sientes la justificación. Cuando viene la paz de Dios a tu vida, es porque Él te ha reconciliado con Dios. No se trata de religión, se trata de un momento en el cual tú abres el corazón y tú crees y te arrepientes. Ese es el momento más bendecido para nuestra vida, cuando Jesús está aplicando la sangre del nuevo pacto en tu vida y te está haciendo libre y te está diciendo: ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esto es a los que no anden conforme a la carne. Y ahí viene otro ganchito. Mire, porque si la sangre de los toros, los machos, cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación ¿de qué? De la carne. Siga. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, cristiano, la vieja vida, los recuerdos de antes. Está limpiando el Señor, los peores momentos de tu vida. Ahí me voy a detener, porque tiene mucho poder la sangre de mi Señor. Él te está dando una nueva conciencia. Él está metiendo todos tus pecados a lo más profundo del mar y no se acuerda jamás, nunca más. De la misma manera como Él vive en mí, ahora yo debo hacer lo mismo con mis familiares y con todo lo que me ha pasado ante mí, porque está habiendo poder en mi conciencia. Él está limpiando cada rincón de dolor y de orgullo, de rencor y de sufrimiento de mi vida, de pecado y de cuantas cosas que enferman mi alma y mi cuerpo. Él la está limpiando en este momento. Oh, solo la sangre de Él lo hace. Y esto pertenece a lo nuevo de Dios. Y a partir de ahora Él empieza a hacer nuevas todas tus cosas. Y tienes que dejar la maleta vieja atrás y caminar con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí está, Diego. Yo pienso en Jesús esta noche, porque Él, todo lo que estoy hablando solo es una migaja de revelación de lo que Él le hablaba a los discípulos. Pero yo pienso en Él porque Él ha sufrido cada día hasta que esto se cumpla. Y lo ha hecho por vos. Pero no lo ha hecho para que vos ahora vivas atormentado hacia el pasado. Hermano, si eres adicto, si eres jugador, si eres golpeador, te quiero decir que el único que hace nueva tu vida es Jesús, y es por medio del nuevo pacto.
no con sangre de otro, sino con la de Él mismo. En esto también hay una revelación tremenda, porque Moisés sube al monte santo a hablar con Dios, y cuando bajaba con un velo, y dice que no se lo podía quitar porque su rostro resplandecía. Pero es que si él se quitaba el velo, se le iba el resplandor de su cara, y eso le estaba pasando a los judíos, porque Moisés le estaba hablando de una manera profética, y le estaba diciendo: ustedes siguen con el velo y yo estoy para este tiempo, pero cuando venga mi Señor Jesús, el velo se va a quitar. Y eso pasó cuando Jesús se entregó. El velo se partió de arriba hacia abajo y Jesús entró al lugar santísimo. No tenemos nada que ver con la Biblia de antes, con el antiguo pacto, con las maldiciones. Jesús, siendo un hijo, se humilló y no se aferró a que era Dios, sino que se despojó. Se dejó caer hasta la muerte, y la peor muerte, porque quería darte a vos una nueva vida para vivirla hoy y mañana. Por eso dice que Él tenía el gozo puesto delante de sus ojos y seguía con la cruz adelante. Hermano, ¿has aceptado este Cristo? ¿Has aceptado esta nueva manera de vida? No hay milagro más grande que el que se produce cuando uno es redimido por Jesús. Dice la palabra, Jesús le dijo seguramente a la mujer adúltera, ex adúltera, ¿no? ¿Cuántos milagros hay acá? Ex adictos, ex golpeadores, ex burlones, mentirosos, blasfemos de Dios. ¿Cuántas cosas dice Pablo, no? Allá levanta la mano un hermano, amén, hermano. Hoy recibes para tu corazón revelación. Tu vida va a cambiar, tu vida no va a ser la misma cuando el velo se quite esta noche por la verdad de Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están. Pero yo soy cristiano, dice la mujer adúltera, pero ahora tú no me condenas, mis pecados han sido perdonados, yo puedo caminar ahora. Sí, le dice Jesús, vete, pero no peques más. Cristiano, no son las maldiciones de antes las que te persiguen. No es lo que tenía tu abuelo, tu padre, tu bisabuelo. Levante la mano si es cristiano. Si eres cristiano, hijo de Dios, no son las maldiciones las que te están persiguiendo. Ya las maldiciones no están más en tu vida. Lo que te está persiguiendo es la consecuencia del pecado, que es peor que la maldición generacional. Pero esta es la noche en la que tú reconozcas a Cristo verdaderamente y no mires más las cosas viejas. Solo dile a Jesús: quiero caminar contigo, quiero andar como tú anduviste, y no quiero más tener algo que me esté sometiendo a pecar, porque Jesucristo me dio el poder para vivir de una manera libre, en paz, en gozo,
en amor. ¿Se da cuenta? Esto no lo vende la farmacia, ni el médico, ni el brujo, ni el hechicero. Hasta los hechiceros y los brujos, cuando escuchan un mensaje de esto, se convierten y empiezan a vivir verdaderamente el poder sobrenatural de Cristo que viene a la vida. Porque hay poder en tu vida si eres cristiano. No menospreciemos a Jesús. Hemos recibido poder. Ya el espíritu de miedo, de temor se ha ido. He estado mucho tiempo con miedo. Conozco el miedo, no dormí de miedo. Pero Jesús es fiel. Y en el momento en que tenía que enfrentar el peor momento, el peor gigante, ¿sabe algo, hermano? No lo enfrenté yo. Yo me entregué. Y vino la paz de Dios a mi corazón. Esa paz tiene Dios para el cristiano, que sobrepasa, diga conmigo, el entendimiento. Eso es poder. Ese es el poder de Cristo para el cristiano. Y está en su espíritu. Así eres tú. Gloria, 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 gloria. Así eres tú, milagroso. Esta mujer adúltera es sanada. Y deja atrás algo. Efesios 4:22. ¿Usted sabe que usted es una novedad de vida? Amén, ¿lo cree? ¿Lo cree? Estamos viviendo como novedades. ¿Sabe por qué dice novedad? ¿De dónde viene novedad? No viene de Navidad. Novedad viene de algo nuevo. El vino nuevo no se puede conservar en el odre viejo, porque no lo aguanta, no lo soporta y se pierde y se disuelve todo el vino. El vino nuevo, el Espíritu Santo, viene a los odres nuevos. Por eso es la preocupación de Pablo cuando dijo: ¿con qué bautismo te has bautizado, chico? Con el de Juan. Pero no has recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído hablar de Él. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Sin el Espíritu Santo? ¿O con Él?